Línea del tiempo sobre antecedentes históricos de la estadística. Nombre: Gutiérrez Ruiz César Iván. Bachillerato 30. Universidad de Colima. Cuarto B, semestre 4, parcial 1. Censo sobre actividades productivas del emperador Yao en China. En China, en el año 2238 a.C., el emperador Yao manda elaborar un censo general que recogió datos sobre la actividad agrícola, industrial y comercial. Censo para el conteo de población y la ofrenda de los hijos de Israel. En 1410 a.C. se realiza un censo de los hijos de Israel, en el que además Dios manda a Moisés que de todos los que hayan cumplido 20 años en adelante darán una ofrenda de 6 gramos de plata. Censo del ejército del rey David. En el año 930 a.C. el rey David decide realizar un censo para conocer el número de su ejército. Censo de exiliados en Babilonia. Siendo el año 460 a.C., los exiliados que habían estado en Babilonia regresaron a Jerusalén y deciden realizar un censo de conteo de población, esto para fijar las herencias en la Tierra Santa. Se dieron como resultado una población de 42.360 personas. Censo de las propiedades de Carlomagno. En la Edad Media, siendo el año 762, Carlomagno ordenó la creación de un censo de registro de todas sus propiedades, así como de los bienes de la Iglesia. Censo de los súbditos del rey Solot. En el México antiguo, año 1116, durante la segunda migración de las tribus chichimecas, el rey Solot ordenó que fueran censados todos los súbditos que estaban a su poder. Para eso hizo que cada uno tirara una piedra en un solo lugar. El conteo tuvo como resultado 3.200.000 personas. Censo de defunciones de la epidemia del año 1500. En Inglaterra, la epidemia de la peste de la década de 1500 provoca que comienza a publicarse semanalmente datos sobre defunciones. Usando la estadística, con el tiempo a estos datos de mortalidad se le añadieron datos de nacimientos por sexo. Censo de los pecheros. En España, en el año 1528, el emperador Carlos IX decidió que se revisasen los patrones de pecheros, es decir, los vecinos obligados a atender los servicios de su majestad, que eran impuestos aprobados por las cortes, de los que estaban exentos la nobleza y la iglesia. Censo de la sal. El rey de España Felipe IV en el 1631 realiza el censo de la sal, que consistió en un recuento de vecinos para el reparto de los estancos de sal.
El censo del conde de Aranda es considerado como el primer censo moderno realizado en Europa. La verdadera historia de los censos de población en España comienza en 1768, año en que el conde de Aranda da las órdenes oportunas para que se inicien los trabajos encaminados a averiguar la verdadera población de esta monarquía. Para esta forma promover ideas útiles al Estado, según los sexos y las edades. La realización del censo del conde de Aranda se encomendó a los obispos, que recibieron instrucciones para recoger a través de los párrocos de sus respectivas diócesis los datos requeridos de los diferentes lugares de las mismas. En una tabla de doble entrada se debía resumir la población de acuerdo con 6 grupos de edad, el sexo y el estado civil. Primer censo de la población de Estados Unidos. El censo de Estados Unidos de 1790 fue el primer censo de todos Estados Unidos. Registraba la población a partir del día 2 de agosto, según lo dispuesto por el artículo 1, sección 2 de la Constitución de los Estados Unidos y las leyes aplicables. El resultado se enumeró en 3.929.214 personas. Censo de Godoy. Se denomina Censo de Godoy al Censo de Población de España del año 1797, ejecutado por orden del rey en el año 1801. La publicación constituye una reproducción similar de la edición de 1801, en la que se presentaban los datos de la población española por intendencias o provincias entonces. Primer censo de habitantes de la República Mexicana. El Censo General de la República Mexicana de 1895 fue el primer de su tipo que se realizó en el país. Se implementó con el fin de contar solamente el número de habitantes que tenía la República Mexicana. Encuesta de elección para la presidencia de Estados Unidos de 1960. En el año de 1960, gracias al uso de la estadística en la realización de votaciones o encuestas para el presidente de Estados Unidos, John Kennedy resulta ganador tras derrotar a Nixon con 49.7% a 49.5%. Último censo de la población de México. En el año de 2020 se realiza el más actual censo para determinar la población mexicana. Sus resultados indicaron que hay 126.014.024 habitantes. ¿Cómo surge la estadística? Sus orígenes están cuando los gobernantes quieren conocer las características de su población para gestionar el pago de impuestos, el reclutamiento de soldados, el reparto de tierras o bienes, la prestación de servicios públicos, etc. Civilizaciones como Babilonia, Egipto, China, Roma recurrían a la estadística. Es por eso que era necesario el registro de la información. Los primeros estudios que se han realizado fueron censos. Con el tiempo se empezaron a usar también las encuestas. Encima viene el desarrollo de la teoría de probabilidad. Con el tiempo se empezaron a usar también las encuestas. Encima viene el desarrollo de la teoría de la probabilidad, la inferencia entre estadística y el muestreo. ¿Cuáles son los principales registros que se han documentado respecto a la historia de la estadística, en particular antes de la era cristiana con las civilizaciones de los egipcios, romanos, chinos y griegos? En los egipcios fue cuando el faraón de la dinastía 19. En los egipcios fue cuando el faraón de la dinastía 19, Ramsés II, mandó elaborar un censo para establecer un nuevo reparto de tierras. En los chinos fue cuando en el año 2238 a.C., el emperador Yao manda elaborar un censo general que recogió datos sobre la actividad agrícola, industrial y comercial. En los romanos fue cuando el rey romano Servio Tulio elaboró un catastro de todos los dominios de Roma. Mandó crear un registro en el que todos los propietarios
propietarios debían escribir sus fincas, personal de servidumbre, esclavos y bestias de tiro que se poseyeran en la antigua Grecia se realizó censos para cuantificar la distribución y posesión de la tierra y otras riquezas, organizar el servicio militar y determinar el derecho a voto de los ciudadanos. ¿Qué dice la historia del desarrollo de la estadística durante la Edad Media? Aproximadamente entre 476 y 1453 después de Cristo, la estadística no dio grandes avances, pero sí podíamos ver los trabajos de Isidoro de Sevilla o por otra parte de los censos de Carlomagno, para conocer la extensión de tierras pertenecientes a la Iglesia. Asimismo, en la América prehispánica, el rey de los chichimecas, llamado Solot, dio orden que fueran censados todos los súbditos y hizo una manera muy ingeniosa de hacerlo. Lo que hizo fue que cada uno tirara una piedra en solo lugar, que le pusieron por nombre Nepohualco. Este proceso tuvo el resultado de 3.200.000 personas. Después de que en la Edad Media nos damos cuenta que el propósito de la estadística era recopilar información con fines organizativos, otros usos que están hoy en la actualidad todavía no se implementan. ¿Qué se sabe del desarrollo de la estadística de la Edad Moderna? Se empieza a hacer el análisis de los datos, es decir, se empiezan a sacar conclusiones gracias al estudio de Kraut y Neumann. Por otra parte, la estadística se va a temas diferentes a los políticos. El desarrollo de la ciencia y de matemática dio mucho de qué decir a la estadística, pues contribuyeron en el método científico personas como Copérnico, Galileo, Bacon, Descartes, etc. Además, Gottfried Anschauer, un profesor alemán, fue el que acuñó en la estadística este gran término. ¿Qué se sabe del desarrollo de la estadística en la edad contemporánea? Continúan los estudios tipo censo y la estadística se desarrolla velozmente. El impulso de las matemáticas ayudó a proponer técnicas analíticas para establecer relaciones entre variables, grado de influencia de uno sobre otro y las predicciones. Además, el desarrollo del muestreo y la inferencia estadística impulsan el estudio de la población a una sola parte de ella. Por otras partes, se desarrolla la teoría sobre los errores en la observación y el método de los mínimos cuadros con el trabajo de científicos de como Laplace, Gauss y Legendre. Encima, Galton y Pearson crean los conceptos de correlación y curva de regresión, gracias a su investigación. ¿Qué relevancia tendrá la estadística como para fijar el Día Mundial de la Estadística? Gracias a que la Convención de Estadística de las Naciones Unidas lo ha declarado como fecha conmemorativa al primer Día Mundial de Estadística, pues hoy el uso de la estadística es demasiado, tanto que se han creado oficinas de la estadística, así como otras instituciones que se encargan de estos temas oficialmente.